Zalamea la Real, en la provincia de Huelva, situada a unos 60 kilómetros al norte de la capital e enclavada en el extremo oriental de la amplia comarca del Andévalo. Es la puerta de acceso natural a la Sierra de Huelva desde el sur de la provincia. Dista 7 kilómetros de las minas de Río Tinto, de cuya cuenca minera forma parte junto con otros 4 pueblos. En Zalamea se alternan calles estrechas de casas enjalbegadas y tejados bajos, con otras más amplias con fachadas de construcción más modernas, componiendo ambas un pueblo andaluz, donde se respira el peso de una larga historia. Una historia que se palpa en sus edificios, en sus gentes, en sus costumbres y tradiciones. Sus orígenes, si hacemos caso a la leyenda, se pierden en los tiempos de las primeras colonizaciones. Al margen de la veracidad o no de aquella, la arqueología, los documentos y las mismas tradiciones nos hablan de un pasado que ha configurado a través de los siglos la Zalamea actual. Existen restos arqueológicos que demuestran que el término de Zalamea la Real estaba ya habitado por los años 2000 a 1500 a.C. El más importante, sin lugar a dudas, es el conjunto de dólmenes del Pozuelo, en el que se ha hallado un abundante material funerario. Conviene recordar también los grabados rupestres realizados en piedra en la finca de los Aulagares, única manifestación artística de este tipo en la provincia. Así como el poblado metalúrgico prehistórico de Chiflón, cercano a los dólmenes. La proximidad de las minas de Río Tinto, conocida en la antigüedad, y el hallazgo de restos procedentes de los primeros colonizadores, fenicios y griegos, hacen suponer que estos visitaron la región. En lo que se refiere al origen del pueblo, existe una leyenda. Zalamea fue fundada por una hija del rey Salomón, que además le dio su nombre, Salomea. Según esta leyenda, la princesa vino atraída por la salubridad de las aguas que emanaban en el lugar, y estableció su campamento en la pequeña meseta que hoy es la plaza de Talero. Sin embargo, esto es más bien improbable. Al margen de ello, de nuevo los yacimientos arqueológicos demuestran que esta zona estuvo habitada en época romana. Concretamente de ese tiempo se conocen algunos restos, como la calzada, que transcurre próxima al pueblo y que unía las minas con la costa, o los sillares utilizados en construcciones posteriores y los restos de explotación en las minas del término. Es probable que durante la dominación de los romanos Zalamea ya existiese como población. Según algunos, su nombre fue Ilipa, según otros, Cotinae. Ciertos indicios señalan que su denominación fue Callenses Emanici. Después de un periodo de dominación de los bárbaros, durante el cual no se perdió totalmente la influencia cultural romana, con la invasión de los árabes, Zalamea pasa a ser una población en la que florece la agricultura y la ganadería. Es bastante probable que de esta época date el actual nombre del pueblo. Para los musulmanes fue Salamun o Salamun, que venía a ser algo así como la pacífica o saludable, y de ahí se derivó a la forma actual Zalamea. Alrededor de 1253, reinando Alfonso X, el Sabio, es reconquistada a los árabes. Es la época del feudalismo y este rey se la entrega al arzobispo de Sevilla a cambio de Cazalla. Se inicia en ese momento un largo periodo de su historia, 300 años
bajo el señorío de esa autoridad eclesiástica, comenzándose a llamar Zalamea del arzobispo y también Zalamea la Vieja, aludiendo a su antigüedad. En este periodo se elige a San Vicente patrón de Zalamea. A finales de este mismo periodo, en 1534, se elaboraron unas ordenanzas que regulaban la vida y la economía del pueblo. Se trata del Libro de las Ordenanzas Municipales, un documento de incalculable valor que se conserva aún en el archivo municipal. A partir de 1579 ocurre un hecho histórico de gran importancia que cambia el destino del pueblo. Zalamea, merced a una bula papal, pasa a ser del rey Felipe II, que la vende al marqués de la Algaba. Pero los zalameños deciden comprarse a sí mismos para no seguir dependiendo de ningún señorío. Se inicia de esta forma un proceso largo y lleno de dificultades que no terminaría hasta 12 años más tarde. En 1581 es comisionado como juez corregidor el licenciado don Miguel de Rado, cuya misión es delimitar el término y hacer entrega del mismo a las autoridades locales. En septiembre de 1582 procede a dar la posesión de la villa a los alcaldes, regidores, alguaciles y demás oficiales que debían gobernarla en adelante. La forma en que lo hace provoca lo que conocemos como el suceso del alcalde de Zalamea. El documento donde se recoge todo este proceso es también de gran valor y se conoce como el Libro de los Privilegios. Por fin, el 15 de junio de 1592, Felipe II firma en Segovia la mencionada Carta de Privilegios, declarando a Zalamea dueña de sí y sobre sí, culminando de esta manera el proceso de emancipación de Zalamea. Es a partir de entonces cuando toma el apelativo de la Real, que aún hoy lo tiene. Zalamea poseía un extenso término que ocupaba todo el Andévalo oriental. Las minas de Río Tinto, aún dentro de su término, comienzan a ser explotadas a un cierto nivel. Las autoridades locales tienen continuos enfrentamientos con administradores de la mina por la jurisdicción de las tierras que le rodean y por la tala de árboles para las calcinaciones del mineral, dejando así desarboladas extensas zonas y empobreciendo los recursos del pueblo. Los ingleses introducen en 1873 la explotación a gran escala. Los enfrentamientos entre Zalamea y las minas culminan el 4 de febrero de 1888. Una manifestación iniciada en Zalamea protestando por los humos de las teleras es reprimida duramente en Río Tinto, causando numerosos muertos y heridos. Hoy un busto de don Juan Talero, el diputado defensor de la causa colocado en la plaza de su nombre, les recuerda a los zalameños
este hecho. A principios del siglo XX, Zalamea vive su época dorada. El pueblo alcanza entonces sus mayores cotas de población. La agricultura y la ganadería florecen en su término, así como pequeñas minas como las del Buitrón, El Tinto y Santa Rosa, Oriente, Palanco. Sin embargo, poco a poco y ante la crisis de estas y otras actividades económicas, Zalamea comienza a depender económicamente de las minas de Río Tinto. En 1977, en la nueva etapa democrática, inician una nueva andadura por un camino no exento de dificultades. Zalamea es hoy día un pueblo acogedor donde cualquier visitante se sentirá a gusto. Para conocerlo, nada mejor que un paseo sosegado por sus calles y lugares, en los que apreciaremos los elementos más característicos del pueblo: altozanos, pilares, plazas, paseos, plaza de toros, mercado de abastos. Zalamea cuenta con numerosos edificios y lugares de interés. Entre ellos merece mencionar en primer lugar la iglesia parroquial y la torre, una construcción de comienzos del siglo XVII, declarada Monumento de Interés Histórico-Artístico Nacional. De menor envergadura, pero no por ello menos interesante, son las ermitas de San Vicente del siglo XV, San Blas del siglo XV y las de la Pastora y el Sepulcro, ambas del siglo XVIII. Su término municipal tiene una extensión de 238 kilómetros cuadrados. El relieve es el característico de todo el Andévalo, suave, sin grandes elevaciones ni llanuras. En lo que concierne a la vegetación, una buena parte del término se encuentra repoblada de eucaliptos, fruto de una equivocada planificación agrícola forestal. No obstante, se intercala las grandes extensiones de bosques de encina adhesados con zonas de matorral mediterráneo. El clima es el propio de la España seca, con veranos calurosos, inviernos suaves y precipitaciones escasas. La nieve es un elemento totalmente extraño. Quizás por ello todos recordarán la nevada que excepcionalmente tuvo lugar en febrero de 1991. Zalamea la Real, según el último censo, con una población de 3.768 personas, es el núcleo principal de población propiamente dicha y cuenta en su término con 7 aldeas: El Buitrón, El Villar, El Pozuelo, Marigenta, El Membrillo, Montesorromero y Las Delgadas, siendo las dos primeras las más activas y pobladas de estas aldeas.
Zalamea ha sido siempre un pueblo industrioso y trabajador. Su principal fuente de riqueza fue antaño la agricultura y ganadería, explotada esta última de forma extensiva en enormes fincas de propiedad particular. Solo en el cinturón del pueblo se configura una disposición más repartida de la tierra que adquiere las características de explotaciones familiares. Famosas ganaderías como las de Lancha o Carvajal tuvieron su asiento en Zalamea. Talleres artesanales y pequeñas industrias familiares componían una actividad añadida floreciente. Sin embargo, la crisis del campo y la mayor exigencia de mano de obra en las minas de Río Tinto fueron cambiando el sentido de la economía zalameña y así se abandonaron progresivamente actividades propias por el trabajo mejor remunerado y más seguro que ofrecía la compañía inglesa de las minas. Sin embargo, hoy el incierto futuro de las minas sitúa a Zalamea cara a cara con su futuro. En este sentido, cabe mencionar las iniciativas empresariales, entre las que destaca Zaicansa, una fábrica de embutidos y futuro matadero industrial, que ha despertado enormes expectativas y en cuya sociedad participa ampliamente el pueblo de Zalamea, y que permitirá el crecimiento de explotaciones agropecuarias hoy relegadas a segundo plano. Especial significación dentro de sus actividades económicas adquiere la elaboración de anisados y licores, que se lleva a cabo en 4 fábricas mediante un proceso que guarda aún muchos de sus componentes artesanales. De entre la gran variedad de productos que de ella salen destaca el aguardiente de Zalamea, una variedad de anís seco que goza de un merecido renombre en toda Andalucía y en otras zonas del resto de España. Debido quizás a su antigüedad, posee Zalamea un rico bagaje cultural y folclórico que se cataliza en sus costumbres y fiestas tradicionales, como las que se celebran en enero en honor a su santo patrón, San Vicente Mártir, que se remontan a 1425 y cuyas primitivas reglas transcritas en el siglo XVIII aún se conservan, o la de San Blas, en febrero, que tiene lugar en una antiquísima ermita situada en los extramuros y construida con cimientos de un pequeño templo romano y en la que antes se veneró a Santa María de Ureña. Sin olvidar la Semana Santa, el Vía Crucis del Viernes Santo, único en España, en el que una manifestación solemne, formada solo por hombres, recorre determinadas calles del pueblo recordando las vicisitudes de Jesucristo ante su camino al Calvario. Tradición que se conserva tal como se constituyó allá en el año de 1776. Las que hoy tienen, sin embargo, mayor relieve por su resonancia a nivel provincial y comarcal son la feria, que tiene lugar en septiembre, con unos afamados festejos taurinos. Y la romería en honor de la Virgen de la Pastora o Romerito, como popularmente se le conoce, que se celebra en el mes de mayo. Últimamente ha tomado especial resonancia el carnaval. Entre las manifestaciones folclóricas típicas encontraremos cantos y coplas populares, sevillanas pardas, el rosario de la Aurora y especialmente el fandango de Zalamea. Una composición musical que consta de 3 partes interpretadas por bandurrias, guitarras y castañuelas, bailado por 3 grupos de 4 personas, ataviadas con el traje típico zalameño que denota una marcada influencia serrana. Por su característico ritmo y su esmerada interpretación en el baile, constituye una auténtica delicia músico-dinámica, que ha obtenido varios premios provinciales y nacionales, estos últimos en Valladolid, Madrid y Barcelona.
Al margen de las manifestaciones folclóricas, costumbristas o festivas, Zalamea la Real es un pueblo con gran nivel de inquietudes culturales y deportivas, que se reflejan en sus 16 asociaciones constituidas. Hemos hecho un repaso breve a la historia, la economía, la cultura y a otros aspectos generales de Zalamea. La hermosa leyenda que habla de su origen debe seguir siendo escuchada por las nuevas generaciones de zalameños. El pueblo ha demostrado sobradamente que sabe guardar sus tradiciones. Ahora, lo realmente importante es saber ganar el futuro.